Como una pequeña introducción, les puedo comentar que prácticamente en la actualidad todo se conecta en red, ¿no? Estamos hablando desde su teléfono, pasando por su televisor y en lo que se refiere a la casa, por ejemplo, focos, refrigeradores, microondas, etcétera, todo ya está conectándose en red, ¿no? Entonces, para ubicarnos de eso, nosotros tendríamos que hablar de lo que son los modelos de comunicación. Y esencialmente tenemos dos modelos que se manejan a nivel de red, ¿no? Lo que sería el modelo TCP/IP, que es un modelo resumido de cuatro capas que están ahí. La capa interred o Internet, la capa de red, la capa de transporte y capa de aplicación. Y lo que es el modelo OSI, que en realidad tendría siete capas que van a cumplir las mismas funciones que las cuatro anteriores, pero ya más disgregadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la capa de aplicación, en OSI se va a dividir en sesión, presentación y aplicación. Y la capa interred se dividiría en las dos capas básicas, que serían la física y el enlace de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace cada una de estas capas? Me voy a ir por el modelo más completo, que es el modelo OSI. En lo que se refiere a la capa física, por ejemplo, ahí se va a reconocer los bits, ¿no? Es decir, vamos a reconocer lo que sería, por ejemplo, la diferencia entre un 1 y un 0, ¿no? Si va a ser 12 voltios, 5 voltios, 48 voltios, etcétera. O también puede ser un voltaje negativo. Y el tipo de modulación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de velocidad de motor el otro día. Y podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, un símbolo, tomando en cuenta lo que sería PWM, PPM, ¿no? Modulación por posición de pulso. Podríamos hablar modulación en amplitud y fase, por ejemplo, ¿no? Lo que es QAM, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de red, nosotros vamos a tener una característica física que nos va a permitir directamente realizar lo que es la conexión física. Y también te habla de potencias, ¿no? Eh, corrientes máximas, voltajes máximos, lo que sería, si hablamos de fibra óptica, por ejemplo, la potencia lumínica, ¿no? Si hablamos de la parte de inalámbrica, la potencia efectiva irradiada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir entonces realizar lo que sería también las topologías, ¿no? En el área industrial manejamos la topología tipo estrella o tipo bus generalmente, ¿no? En telecomunicaciones, por ejemplo, se utiliza lo que es topologías tipo anillo también, ¿no? Cuando hablamos de conexión inalámbrica, hablamos, por ejemplo, también de conexiones tipo malla, semimalla, ¿no? Que se podría entrar en detalle, pero para nuestra materia como tal no vale la pena, ¿no? Como estamos hablando de laboratorio, no tendríamos que entrar en demasiado detalle, ¿no? La capa de enlace de datos, como su nombre indica, ya va a empezar a manejar la conexión entre equipos, ¿no? Lo que sería un enlace, ¿no? De ahí su nombre. De ahí esencialmente vamos a tener dos capas, la capa que es la capa de control del acceso al medio, o capa MAC, donde vamos a reconocer, por ejemplo, las tarjetas de red de un equipo, si voy a enviar por Wi-Fi o por Ethernet, por darles una idea, o voy a trabajar con Bluetooth. O en el caso de la parte industrial, si voy a manejar Modbus, Profibus, etcétera, esos estándares vamos a verlos en detalle en lo que es la materia de teoría. Pero lo que va a trabajar directamente la capa de enlace es justamente el manejo de lo que serían también las velocidades y lo que vamos a llamar frames en inglés o tramas en español, que nos va a decir cuándo empieza y cuándo acaba una comunicación, ¿no? La capa de red en realidad, que es lo que vamos a chequear hoy, es la que maneja las direcciones y el enrutamiento, es decir, por un lado, identifica ya con una dirección lógica a cada equipo y por otro lado, también lo que se maneja
en esto es el enrutamiento, es decir, por dónde va a ir nuestra señal, ¿no? En lo que se refiere al transporte, aquí ya vamos a discriminar directamente lo que serían cada uno de los protocolos que están trabajando sobre la red, ¿no? Esencialmente en TCP/IP tenemos dos protocolos, el UDP o el TCP. Justamente de ahí viene el primer nombre, TCP, por ejemplo. Y en el caso de red, estaríamos hablando del protocolo IP, ¿no? Internet Protocol. Entonces, en esta capa directamente lo que vamos a hacer es cortar la información en pedacitos para que pueda ser enviada por las otras capas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de paquetes. Lo que es la capa de sesión, como su nombre lo indica, establece un enlace punto a punto, es decir, entre el cliente y el servidor, por ejemplo, si hablamos de OS, si con TCP/IP, esa característica que tienen ustedes, por ejemplo, para ver su página de Facebook o si quieren hablar por WhatsApp, por ejemplo, sí o sí tienen que identificarse de alguna manera, ¿no? Ya sea por el número de teléfono, ya sea por el usuario y contraseña, etcétera, ¿no? Ahí estamos estableciendo lo que sería sesión, ¿no? La capa de presentación nos va a dar una sintaxis, una forma de ver los mensajes. Por ejemplo, si quiere enviar un correo electrónico, lo que es obligado sí o sí es conocer la dirección del remitente, es decir, cuál sería la dirección de correo electrónico de la persona o entidad a la que tengo que enviar el mensaje, ¿no? Entonces, esa característica nosotros tendríamos en lo que sería la capa de presentación, o la sintaxis de la aplicación, ¿no? Y la aplicación como tal es la que le da sentido a la comunicación en red, ¿no? Acabo de hablar, por ejemplo, de correo electrónico, navegación en web y chateo por WhatsApp. Para las capas de abajo de sesión para Vigo es exactamente la misma idea, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con una cantidad de bits que se tienen que ir de un lado a otro. Pero ya la aplicación le va a dar sentido a la comunicación. No es lo mismo enviar un correo electrónico que hablar por teléfono que eh, navegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el usuario tiene la interfaz directa con lo que sería la capa de aplicación, ¿no? Entonces, volviendo a lo que sería la idea inicial, nosotros hablaríamos de la capa de red, ¿no? Y en el caso de capa de red, vamos a trabajar con el protocolo IP. En IP tenemos esencialmente dos protocolos, ¿no? El IP versión 4, que trabaja con 32 bits, que manejaría lo que es el mejor esfuerzo, ¿no? Esos 32 bits se van a dividir en 4 bytes, ¿no? Un byte tiene 8 bits. Y en el caso de 128, bueno, en 16 bytes, ¿no? Una cosa interesante que tiene IPv6 es que maneja también lo que es calidad de servicio, ¿no? O QoS en inglés, Quality of Service, ¿no? Cuando hablamos de IP versión 4, que es la que más se utiliza a nivel industrial, nosotros tendríamos, decíamos, dividido en 4 bytes, ¿no? Que lo estoy poniendo ahorita X1, X2, X3 y X4, ¿no? Se divide en 6 clases, pero las que se utilizan para las redes son las A, B y C. La característica es que nosotros vamos a conocer por el primer byte, es decir, este X1. Y si este X1 está entre 0 y 127, sería clase A. Si está entre 128 y 191, clase B. Y finalmente C si es que está entre 192 y 223. Dependiendo de la clase, nosotros vamos a dividirlo en porción de red y porción de host, ¿no? En la primera tenemos 3 bytes para porción de host, que significa que nosotros tendríamos 2 a las 24 posibles direcciones que podríamos dar a los equipos en la red. En el caso de clase B estaríamos hablando de 2
bytes en lo que es porción de host. Esto significa que tendríamos 2 a la 16, ¿no? Estamos hablando de 65.000 direcciones aproximadamente. Y en la clase C estaríamos hablando de solamente 2 a la 8, es decir, 256 direcciones, de las cuales vamos a ver que se utilizan solamente 254, ¿no? En general, todas estas, la primera y la última, no se utilizan. Sería la porción de host que tiene puros ceros, esa es la IP de red. Y la IP de difusión, estaríamos hablando que todos los bits de la porción de host están en 1. Entonces, salvando esas dos direcciones, nosotros podríamos ponerle cualquiera de las direcciones dentro de la red, ¿no? Lo importante es que la porción de red es igual para cada equipo de la red, ¿no? Por ejemplo, 192, 168, 1, y aquí podríamos tener 1 para el router, 2 para la primera máquina, 3 para la segunda, etcétera, y hasta la 254 inclusive. ¿De dónde me saco eso de 254? Si ustedes observan, lo voy a poner del tipo programador. Yo digo 255, fíjense en binario, ¿no? En binario estaríamos hablando de 8 unos, ¿no? Es lo máximo que podría tener. Y bueno, y 0 serían 8 ceros, ¿no? Es por eso que el valor oscila entre 0 y 255 para cada uno de esos bytes, cuando hablamos de decimal, ¿no? Más allá no se puede colocar, ¿no? Vamos a ver un ejemplito, ¿no? Vamos a ver en vivo. Yo tengo aquí lo que es el símbolo del sistema, ¿no? Voy a amplificar un poco para que se pueda ver mejor, ¿no? Esta es mi maquinita, lo que le dicen el entorno DOS, porque así nacieron, ¿no?, los sistemas operativos. Y si yo pongo ipconfig, me va a decir todas las máquinas que están en mi red, o perdón, todas las tarjetas de red en todo caso, ¿no? Como yo tengo virtualizadores y otras cosas en mi máquina, yo tengo, por ejemplo, unas 8 tarjetas, ¿no? Las reales en realidad serían la Wi-Fi, la Ethernet y la Bluetooth, ¿no? Ahorita está desconectado, por ejemplo, mi Ethernet, estoy con Wi-Fi. Este es VirtualBox, estamos hablando de una red. Esta está desconectada, ¿no?, de mi modem. Otras dos. Este es otro virtualizador. Y aquí tengo lo que es Wi-Fi, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, este chorizo largo que tenemos acá es mi dirección IP versión 6, ¿no?, que se lo maneja de manera temporal o física, si también quiere, ¿no? Ahora, la que estamos viendo ahora es la IP versión 4, ¿no? 192.168.0.106, y su respectiva máscara que va a delimitar entre porción de red y porción de host es esta de acá, ¿no? Adicionalmente tenemos esta puerta de enlace predeterminada, ¿no? Y Bluetooth no está activo, así que también está cerrado, ¿no? Entonces, vamos a esta de aquí, que sería la 192.168.0.106, y voy a hacer la prueba. Voy a poner el comando ping, ping, y vamos a pegar, ¿no? Entonces tendríamos 192.168.0.106. Este comandito lo que me permite es verificar si hay conexión. Obviamente, como es local y está conectado, va a funcionar, ¿no? Entonces aquí efectivamente todas las que se han enviado han retornado con éxito, y por lo tanto yo
puedo verificar, ¿no? Si se han fijado, la 101 era mi punto de enlace, si no me equivoco. Ah, no, la 1, perdón. No, haremos la prueba con mi equipo Wi-Fi y obviamente como estoy hablando con ustedes, está pues conectado, ¿no? Entonces tenemos la demostración de que efectivamente está conectada mi red, ¿no? También podría chequear afuera de mi red, por ejemplo, a Google. Rara vez está caído este, así que es un buen punto de comparación. Google.com y hace una traducción del nombre a su dirección IP, que en este caso sería 64.233.190.101. Y efectivamente aquí tenemos conexión, ¿no? Si ahorita yo copio esta, por ejemplo, yo les aseguro de que si abro un explorador web, vamos a poner ese mismo, vamos a cerrar esto para que puedan verlo. ¿No? Entonces, vamos a hacer la prueba a ver si es cierto, ¿no? Debería abrirse la página de Google si pongo esa dirección IP y efectivamente me sale, ¿no? La misma página de Google. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, pinga entel.bo. La sintaxis implica que haya que tener una ortografía. Fíjense que nos da un valor de 190, 129, 60, 166. ¿No? Está cortado la parte del ICMP, pero seguramente si nosotros le ponemos por acá se me abre, como pueden ver ustedes, entel.bo, ¿no? Que es la página de Entel Internet. Ok, entonces ya habríamos demostrado lo que es la conexión, ¿no? La conectividad, etcétera. Vamos a utilizar un simulador que se llama Cisco Packet Tracer, ¿no? Este es gratuito, lo pueden ustedes descargar de la web. Yo ya lo tengo instalado acá. El Cisco Packet Tracer le va a permitir hacer simulación en la parte de redes específicamente, ¿no? Aunque ha sido pensado este software ya años atrás para que ustedes puedan realizar una capacitación a lo que son tecnologías Cisco, en realidad se ha vuelto tan popular que tranquilamente te sirve para varias cosas más. ¿No? Por ejemplo, voy a sacar acá un switch y le voy a poner dos computadoritas. Digamos acá, una, dos. ¿No? Entonces estas las voy a conectar. Voy a utilizar cable UTP. ¿No? Dice cable de cobre. Bueno, que este es cruzado. Este es el directo. Entonces, cable directo UTP. Les hago fabricar generalmente este cablecito cuando hacemos laboratorio, pero bueno. Es importante que ustedes sepan hacer cables también. Un amigo mío, que en paz descanse, justamente decía eso, ¿no? Ustedes deberían tomar en cuenta ese tipo de... Hablamos de los años 70, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fabricar cable. Hablamos años 90, ¿qué tenía que hacer? Fabricar cables. Hablamos años 2020 y seguimos fabricando cables. Ya voy a tomar en cuenta esto. Entonces voy a configurar dirección IP 192, 168, por ejemplo 1.10.
Entonces aquí le voy a poner 1 a 1. Depende del sistema operativo, la configuración IP puede ser más complicada o más fácil, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo propio. 1.10 le he puesto, ahora le pondremos 1.12. Y directamente vamos a probar ahora si funciona. ¿Cómo funciona? No, igualito que en otro lado, ¿no? Yo puedo hacer lo que es ipconfig. Ampliaremos. O sea, el simulador trata de hacer lo mismo que era en vivo, ¿no? ipconfig, y aquí, bueno, obviamente tengo una sola tarjeta, en este caso la 10, y la Bluetooth está apagada. Entonces haremos la prueba y voy a hacer un ping a la 192.168.1.10, ¿no? Entonces, obviamente va a responder, ¿no? Entonces, si cierro la otra laptop, veo. Entonces aquí vemos, perdón, no estamos en modo terminal, sino en modo comando. Aquí puedo ver lo mismo, ipconfig, y en este caso es la 12, ¿no? La otra máquina es la 10. Entonces probemos si se pueden conectar entre ellas, ¿no? Entonces voy a poner un ping, como hemos hecho en la máquina, 192.168.1.10, ¿no? Entonces debería responder también, ¿no? Y efectivamente, como está prendida la otra máquina y no está bloqueado el comando ISMP ping, entonces da, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos desear salir, por ejemplo, de acá al exterior, ¿no? Entonces, para eso ya tenemos que utilizar lo que sería un router. A ver, voy a poner un router inalámbrico como el que podrían tener en su casa, digamos aquí, y vamos a simular internet colocando aquí un equipo, un servidor, ¿no? Entonces, al servidor también lo tenemos que configurar. ¿No? 192.168. No tiene que estar en la misma red. Voy a poner 210, digamos. Entonces, vamos a poner 201. Entonces aquí vamos a colocar esa configuración en nuestro routercito. Primero que nada aquí nos conectaríamos siempre de gigabit Ethernet a gigabit Ethernet. No es que no pueda dar con fast Ethernet, pero conviene trabajar con lo que es la máxima velocidad siempre, ¿no? Y el otro de internet a una de las maquinitas de acá, y finalmente lo mismo, ¿no? De fast Ethernet a fast Ethernet, ¿no? Entonces este ya tenía configurado su dirección IP 192.168.201, sería su puerta de enlace, que va a ser esta de acá, ¿no? Y para este otro lado teníamos que la puerta de enlace era 192.168.1.1. Entonces eso deberíamos configurar en nuestro router. Esto obviamente le da al proveedor de servicios cuando tiene que conectarse, ¿no? Entonces tendríamos 192.168.1.1 en este caso. DNS vamos a ponerle 200. Perdón, ¿cuánto era? 192.168. Bueno, me acordaré. 192.168.210. 192. 168, 210, ¿no?
poniendo como si fuera mi DNS. Vamos a colocar estático. Entonces aquí tendríamos 192, 168, 201. La máscara 255, 255, 2550 y 192, 168, 210, porque no tiene más salida que el equipo D. Y mi DNS va a ser 192, 168. En este caso estoy poniendo el servidor, ¿no?, como tal. Depende de su proveedor de servicios. Por ejemplo, para Intel es 287, 110, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos grabado, no podemos chequear que efectivamente da, ¿no? Ahora, esto tiene que activarse para que funcione, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este enlace no está activo, se quedó a medio camino. Lo voy a reiniciar el equipo este. Cuando se ponga en verdecito con estos los dos, ahí ya podemos verificar que efectivamente se ha enlazado, ¿no? Ahorita está tardando algo. Ahora sí ya se ha enlazado de aquí a aquí. Podemos probar que efectivamente se ha conectado utilizando esta cartita, ¿no? Aquí nos dice que la conexión es exitosa. Aquí ahorita también ya se ha habilitado, entonces también nos debería dar exitosa, a ver. ¿Sí? Y finalmente, entre estos de acá, también nos debería dar exitosa, ¿no? Esto tiene por defecto una paginita web, ¿no? Si nosotros lo ponemos al servidor, bueno, para que sea más interesante, desde acá lo haremos correr. 192, 168, 1, no, 210, ¿no? Y ahí se abre directamente la página, que sería la página local de este servidor, ¿no? Pues más o menos así es que funciona lo que es la configuración básica de redes. Nosotros tendríamos que esencialmente saber la puerta de enlace, tendríamos que saber la dirección IP que le tenemos que colocar en la red, y en su momento tal vez hacer un dimensionamiento de la red, ¿no? Para ver si vamos a hacer clase A, clase B, clase C. En el ejercicio de hoy estamos utilizando simplemente computadoritas, ¿no? Pero cuando hablamos en nivel industrial podría ser esto un ventilador, un otro equipo que solo vamos a chequear el próximo miércoles en Labo, ¿listo? Espero que les haya gustado este ejercicio.